agradeciendo el espacio, como siempre, y teniendo la posibilidad sobre todo de reflexionar, ¿no? En los temas de actualidad, en lo que vivimos como comunidad, como sociedad. La idea era compartir un poco sobre lo que está pasando en materia digital, en esta era digital, en las manifestaciones de las violencias en sus diferentes modalidades y poder ser consciente, poder seguir siendo consciente, seguir visibilizando las cuestiones de violencia ya en estas otras modalidades. Por eso un poco el título, ¿no? El clic consciente. Eh, y así como la ley madre, si se quiere, de la Argentina habla de la prevención, la sanción y la erradicación, creo que en esta era, en lo que la tecnología ha ganado amplio terreno, también tenemos la misma tarea. Si hacemos un poquito solamente de historia, pero no para hablar sobre la historia de la tecnología, sino mirando un poco hacia atrás, vemos cómo la humanidad y el hombre pasa, ¿no? Desde la edad de piedra, en estas caricaturas, en la edad de bronce, edad de hierro, edad media, edad moderna y actualmente en una era totalmente informatizada, eh, que habla de la modernidad, habla del avance, habla es algo inevitable, es algo inherente a nosotros, tratar de superarnos en nuestra propia evolución. Y bueno, hoy estamos colocados en esta circunstancia, ¿no? La tecnología es la herramienta que tenemos a mano. Y de hecho la estamos usando, por eso podemos estar en esta charla de esta manera y con algunos inconvenientes, pero desde luego solucionable. Pero sin estas herramientas quizás nuestra vida no sería posible en este tiempo y en este espacio. Bueno, pero también trae algunas otras inquietudes, incógnitas o circunstancias a las que tenemos que estar muy atentos. Así como hemos pasado de la edad de piedra, en esta otra caricatura, hoy también nos estamos enfrentando o nos estamos preguntando sobre la inteligencia artificial, sus consecuencias, los alcances, etcétera, y todos estos otros etcétera que vienen apareciendo con estas nuevas, no sé, eh, lo que nos viene de nuevo de la mano de la tecnología. Hoy preguntarnos sobre qué pasará con la inteligencia artificial, cómo lo vamos a aplicar. Hay algunos usos, en la medida que no sean abusivos, están muy buenos, pero también están estos interrogantes, que no tan solo tiene que ver con, con el desarrollo de estos otros recursos, sino cuál es la incidencia, cuál es la consecuencia que tiene en nuestro diario vivir. Esto es lo que enmarca nuestro encuentro, nuestra charla, ¿no? Lo que es la violencia en línea y lo que viene a sancionar, regular la ley Olimpia, ¿no? Como consecuencia de esta otra manifestación. Que de nuevo, como les digo, de nuevo quizás como algo nuevo, creo que no lo es. Seguimos hablando de la violencia, quizás bajo otras modalidades, pero la violencia no es nueva para nosotros, para el hombre, mucho menos para las mujeres, y lo que sabemos, lo que atravesamos, niñas y mujeres en estas circunstancias y en todas sus modalidades. Entonces hoy este marco conceptual nos lleva a hablar ya de la ciberviolencia de género. Quizás en otro momento hemos hablado como una categoría o como una modalidad más visibilizada, la violencia física. En otros momentos hemos hablado de la violencia económica, o sea, siempre hay modalidades donde se va manifestando la violencia y el maltrato como tal. Entonces, si viene la pregunta, y está bueno preguntarse, viejos problemas con nuevas formas, claramente que sí, porque hoy hablamos de sextorsión, de ciberacoso, de hacking, phishing, cibercaptación, ¿no? Eh, que son modalidades que afectan más a las mujeres y niñas que a los hombres. Entonces sí podemos decir que es la misma violencia con nuevas caras. Un poco para solamente conceptualizar, pero esbozar conceptos, no me voy a detener mucho en ello, esto que hablábamos de la postal anterior, vamos a ir desmembrándolo un poquitito para saber cómo llegamos o qué tenemos hoy puntualmente y cómo se evidencia
estas otras modalidades de la violencia que a mi juicio, a mi entender, la podríamos hasta incluso haber naturalizado como, no sé, como algo que sucedió, que nació como bueno y no nos dimos cuenta en qué momento se convirtió en algo abusivo. El ciberacoso y el control es una de las manifestaciones, ¿no? Que es ese hostigamiento, la humillación, las molestias a través del teléfono o a través de un ordenador que puede tener una mujer en el dónde estás, cómo estás, a qué hora vas, a qué hora venís, buscando siempre tener el control de las actividades de las dueñas de la línea, de las dueñas del teléfono, y a través de ese teléfono controlar su vida de manera abusiva, es decir, seguir ejerciendo esos controles. Ese control no tan solo es para las mujeres adultas, sino que también está en las niñas, en el ciberacoso escolar, en los adultos ya en el ciberacoso laboral o sexual, las lo que antes nosotros llamamos las violencias verbales, esos mismos insultos y humillaciones empiezan a aparecer con las nuevas tecnologías, en donde hay este hostigamiento y sin perjuicio de tener una plataforma de por medio, el sentimiento y la humillación subjetiva aparecen en las mujeres. Esto del controlador, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos visto, han sido clientes nuestros, han sido usuarios del servicio, las mujeres o las niñas que se sienten, y hombres también, por supuesto, pero en menor medida, acosados en esto de a dónde estás, las apps, ¿no? De la geolocalización, los recorridos de estas apps suelen tener un programa donde se marca un recorrido de cuánto queda para llegar al lugar de destino, si es que se le ponen los marcadores. No digo que las apps no sean un buen elemento y de seguridad, nacidos así, concebidos así, de origen, pero cuando esto empieza a ser una manera abusiva de control y de control de tiempo, de control de lugares para el usuario, para la mujer, esa niña, estamos hablando ya de eh, otras caras de la violencia y no de sistemas de seguridad. Las ciberamenazas es el uso del mensaje, chat, ¿no? Que también aparecen en las plataformas, en los correos electrónicos. Quizás hoy ya ni siquiera un correo electrónico, podremos hablar los mails y como algo, no en desuso, pero sí más para cuestiones oficiales, cuando hay otras aplicaciones, otros medios de contactar a una persona y donde empiezan estas amenazas a surtir efecto. Eso también estaba fuera de línea, también lo vivimos y de hecho está tipificado esta circunstancia o estas amenazas como un delito penal. Bueno, esto aparece en línea y fuera de línea. Lo que ocurre es que lo que viene del online, que se llama, puede traducirse y puede materializarse en algo absolutamente real. Entonces, estos violentos, estos maltratadores, estos hostigadores, que antes quizás lo veíamos en el mundo real, lo veíamos, lo podíamos identificar en el mundo real, hoy se sirven de las nuevas tecnologías para acosar y seguir humillando, seguir hostigando y seguir ejerciendo estos controles y manifestando de esta manera la violencia contra la mujer. También se habla de sextorsión, que es esa extorsión sexual, esos chantajes que vienen también desde las plataformas, donde hay un inicio, digamos, en el conocimiento o en el contacto de los sujetos que están de uno y otro lado de la pantalla. Eh, Hay diferentes aplicaciones también donde las personas pueden conocerse y donde eh, podría generarse con el envío, el reenvío de fotos en principio, y luego esas fotos tener un contenido ya de intimidad, y cuando eso genera chantajes y se usa para la extorsión de la persona, para ventilar su identidad, su intimidad, entonces estamos hablando ya de otra circunstancia que actualmente se la llama así, ¿no? Sexting o sextorsión. Eh, bueno, acá también les traigo claros ejemplos, por supuesto son caricaturas, ¿no? Pero las conversaciones están marcadas de esta manera, eh, y después vienen los pedidos de chantaje, ¿no?
o en dinero o en otras contraprestaciones, ¿no? Para no divulgar o evitar que se divulguen las fotografías, las circunstancias de intimidad que pueda haberse grabado o haber quedado registrada en una plataforma, en una red. La cibercaptación, esto tiene que ver también, ¿no? Cómo captar mujeres y niñas para la red de tratas, cómo localizarlas en algún lugar, a estas posibles víctimas, y en el mundo físico, y luego incorporarla a través de las redes para empezar a generar este otro delito transnacional que es la trata de personas. Anuncios, esto podemos dar claros ejemplos, ¿no? Los anuncios que promueven algunos puestos de trabajo. Antes quizás estas publicaciones estaban en un diario formato papel y ahora tenemos una infinidad de anuncios donde se promueven trabajos u ofertas, digamos, para postularse en algunas agencias eh, bajo apariencias, digamos, de algún trabajo normal y no es así. Se trata de esta red de venta y prostitución de mujeres y niños. El hacking, ¿no? Esto también conocemos nosotros y lo usamos comúnmente, ¿no? Hackearon las cuentas, hackearon sistemas de seguridad internacionales, muy importante. El mundo tiene registro, tiene historia. De hecho, el Poder Judicial también. Tuvimos alguna oportunidad a nivel nacional y provincial de estar amenazado con el hackeo de cuentas. Esto también, el hackeo de información y el hackeo a los sistemas informáticos de alta seguridad. Imagínense si esto no podría ser en otros dispositivos donde la seguridad o las medidas de seguridad son inferiores, y entonces también se producen estos hackeos en los dispositivos de sus dueños y bueno, forma parte de las manipulaciones de la tecnología y lo que puede generar en la conducta tanto del victimario como de la víctima a través de estos hackeos. Robo de claves, cuentas, correo, perfiles sociales e incluso hacer los perfiles falsos, hacerse pasar por ella. En este caso vamos a hablar y vamos a puntualizar lo que es la violencia contra las mujeres y niñas, ¿no? Pero crear un perfil tanto en personas menores de edad, mayores de edad, un perfil falso, subir imágenes, propagar alguna información que pertenezca a esa persona y que está haciendo uso o está haciendo un uso abusivo y un control desmedido de eso quien se apodera, ¿no? Estas imágenes son comunes, supuesto están tomadas desde internet y se las puede publicar, no es de ninguna persona que nosotros conozcamos, pero son comunes y creo que podremos haber sido testigos o incluso protagonistas de alguna escena de estas características. El phishing es otra de las formas también de hacer el robo de estas identidades que tenemos nosotros, nuestra identidad digital, nuestra expansión digital, porque cada uno de nosotros lo tiene. Los niños actualmente son de esta era digital. Incluso me atrevo a decir que no se conciben un mundo sin estas herramientas, porque son nativos digitales, así se les llama. Entonces, todo lo que ellos y ellas hacen cuando adolescentes y mujeres jóvenes, todo está publicado, todo está subido en redes y es la forma también de pertenecer a esta sociedad. El phishing suele asociárselo o está más asociado a lo que al mundo de comercial o de intercambios comerciales, porque es cuando se roba, cuando se obtiene información confidencial a través de mails mail u otros anuncios que parecen ser oficiales, pero que en realidad es un robo de datos de datos de cuentas bancarias, de datos de cuentas de correo electrónico o en algunas otras plataformas que nosotros podamos ser usuarios para pagar tarjetas, ¿no? Bueno, eh, esto es el phishing, ¿no? Está asociado mayormente a esos ámbitos. Y de hecho la Nación tiene algunos proyectos y avances legislativos eh, de alguna manera regular la seguridad que puede tener el usuario de sus claves, de la información que pueda proporcionar para evitar ser defraudado, digamos, de alguna manera con el uso de su identidad.
También puede ser usado esto en lo que estamos nosotros puntualizando en esta conversación, ¿no? Puntualmente lo que tiene que ver con las mujeres, em, en cómo obtener, haciéndose pasar por algún usuario conocido de ella, poder obtener las claves de las plataformas que use o los medios de comunicación tecnológicos que use eh, o que tenga ella comúnmente para usar y hacer sus transacciones, no sé, el home banking, lo que comúnmente una mujer puede usar, o en otras mujeres que no usan este tipo de plataformas para hacer sus pagos, pueden hackearse, por ejemplo, las cuentas de mails y a través de eso también generar hostigamiento, generar amenazas y todo lo que venimos hablando. Aquellas otras violencias que en un mundo real o el tiempo atrás la teníamos tipificada de otra manera o concebidas de otra manera y hoy las tecnologías la hacen visible y la empiezan a concientizar desde estas otras formas que le llamamos, ¿no? Entonces, la ciberviolencia de género, ya la bibliografía especializada viene hablando de ciberacoso, de difusión no consentida de contenido íntimo. Esto tiene que ver con todo lo que es nuestra intimidad, nuestra integridad, nuestra imagen, ¿no? Somos dueños de nuestra imagen. Em, Incluso los padres no son dueños, padres y madres no son dueños de la imagen de un hijo. Esto también es una invitación a pensar, ¿no? ¿Qué tanto podemos adueñarnos de la imagen de nuestros hijos y publicarla como si no tuviese ninguna consecuencia para ellos eh, en un Face, en un Instagram, por más tiernas que creamos que aparezcan la fotografía o esas imágenes, deberíamos ser conscientes que no nos pertenecen ni sus cuerpos ni sus imágenes. La extorsión, el monitoreo del control, el hostigamiento y las amenazas, suplantación de identidad y las publicaciones de hecho agresivas y violentas, que de esto quizás es lo que comúnmente llega en la función que nosotros tenemos del juzgado, es lo que es lo último que se ve, lo visible de ese iceberg visible, entonces aparecen todas estas publicaciones en redes, em, denuncias por este tipo de publicaciones, por el tenor y el contenido de las publicaciones, en fin. ¿Cuáles son los elementos básicos de estas o cardinales de esta violencia en línea contra una mujer? Digo básicos porque puede haber otros, son los que están señalados hasta aquí, pero el mundo sigue evolucionando en la tecnología y no dudo que en algún tiempo más adelante podamos incluir otros o hablar de otros. Como elementos básicos tenemos que sacarnos esta idea de que es algo nuevo. En realidad no es algo nuevo, la violencia no es nueva. Las modalidades de la violencia eh, las venimos señalando a medida que van apareciendo en distintos órdenes. Dejó de ser solamente física, en algún momento también hablamos o le damos prioridad o solamente envergadura a la violencia física, de ahí esto de muchas veces he escuchado, pero no me pega, pero no me levanta la mano, o al revés, yo nunca le levanté la mano, ¿no? Sin tener en cuenta que hay otras formas de ser tan violentos o de ser víctimas de la misma violencia en otras modalidades. La violencia online no está desconectada de la violencia offline o fuera de línea. Lo que pasa en las redes ocurre en la realidad o ocurre en el mundo real, y lo que ocurre en el mundo real también está ocurriendo en el mundo virtual. Tanto una como otra modalidad, en línea o fuera de línea, online, offline, como quieran llamarle, y en los textos los van a ver citados así, en los textos que vienen e informes que vienen apareciendo al respecto, vienen citándose de esta manera, tiene que ver siempre con violación a los derechos humanos, y los derechos fundamentales de niñas y mujeres. Cuando hablamos de derechos humanos y derechos fundamentales, el derecho a la vida, eh, en una circunstancia en línea puede ser un riesgo de vida, claro que sí, hay mujeres que terminan en suicidio, vamos a ver un caso. Eh, el derecho fundamental, que es el derecho a la integridad personal, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, ¿no? Por eso decimos que es violaciones a estos derechos humanos. Bueno, y es una expresión dinámica, ¿no? Que abarca muchísimas prácticas en todo lo que tiene que ver las TICs, también es una abreviación
que la van a ver en la bibliografía, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación. Eh, y causan las víctimas grandes sufrimientos psicológicos y físicos, económicos, por supuesto, con incidencia en la vida tanto propia como en la vida comunitaria, en la vida familiar. Eh, Desde la Convención de Belém do Pará, firmada ya por supuesto tiempo atrás, podemos decir que ha sido algo que no estuvo previsto en esta convención o cómo incluirla desde la convención a esta otra modalidad de la violencia. Entendemos que no, que el artículo 1 de la convención es bastante amplio, muy rico y de hecho no excluye ninguna de las modalidades, es más, deja abierta quizás a nuevas modalidades de la violencia, porque fíjense cómo es el texto, ¿no? Dice, se entiende como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es tan amplio que no excluye ninguna de las modalidades, al contrario, me atrevo a pensar que a tiempo futuro y bajo otras modalidades u otras formas en que la evolución del hombre como humanidad, me refiero, avance y pueda verse otro tipo de modalidades de la violencia, puede, por supuesto, ser incluida en el alcance de este artículo. Y en el año 2017 ya el comité de la CEDAW, en la recomendación general número 35, específicamente trata el tema de la violencia digital contra mujeres y niñas y refiere que las mujeres y niñas experimentan violencia de género a lo largo de los años en todos los espacios offline y online donde concurren y participan, ya sea en el hogar, la escuela, el trabajo, la vida pública, política, medios de comunicación, deporte, etc. Desde el año 2017 acá, llevamos 6 años de esta recomendación, nada nuevo, como les digo, donde ya se vienen expresando los expertos en que esta violencia puede estar en todas estas otras redes, como bien dice aquí, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, el WhatsApp, el Tinder, bueno, todas las plataformas en las que las mujeres como usuarias pueden ingresar y son pasibles de ser violentadas en estas nuevas modalidades. Liz Kelly, que es una investigadora eh, inglesa que hace, bueno, desde tiempo atrás ella viene hablando muchísimo sobre lo que es la violencia contra niñas y niñas, niños y niñas, especialmente en infancia. Ella dice que estamos hablando de un viejo sistema de dominación y violencia de género que ahora se usa en las plataformas y que se replica, digamos, en esta plataforma, en este tiempo. Pero fíjense, en 1989 ella ya hablaba de un proceso continuo de la violencia en lo que las mujeres van experimentando desde los delitos más aberrantes hasta las conductas y control, de conducta de control y dominación, digamos, más persuasivas que pueden ser de las que estamos hablando ahora. Em, ¿Cuáles son los aspectos de estas nuevas tecnologías que contribuyen, si se quieren, a la violencia? Insisto, no estamos hablando que las nuevas tecnologías o todos los medios de comunicación y las nuevas herramientas tecnológicas que existen en el mundo y que facilitan muchísimas labores del ser humano y facilitan la comunicación del ser humano, eh, sea algo demoniado, al contrario, no estamos demonizando la tecnología, sino estamos diciendo qué aspecto o qué uso o mal uso de estas tecnologías contribuyen a que sea o propicie nuevas violencias o nuevas modalidades de violencia de género. Primero que la tecnología es rapidísima, se expande inmensamente, muy rápido. Imagínense, hoy estamos hablando de la IA, hablábamos del ChatGPT hace poco tiempo atrás, hoy ya tenemos ChatGPT 4 eh, y lo que vendrá, y todo lo que es tecnología digital, incluso en la animación de imágenes, en las fotos, bueno, todo eso
que es muy bueno como avance, que cómo incidiría, digamos, o cómo podría provocar, o cómo podría ser una herramienta para violentar a las mujeres, ¿no? La rapidez de su expansión es infinita. La permanencia en línea del contenido que uno hace. De hecho, esto que estamos grabando ahora va a quedar registrado, y así como queda esto, que es una cuestión pedagógica, una charla donde ponemos en tensión estas nuevas cosas y que se presume que puede ser de uso, de beneficio para todos, en otras circunstancias, en otras mujeres, quizás estos registros puedan tener una finalidad indeseada, una finalidad no propiciada por ellas y causarle humillación y daño. El alcance global, por supuesto que tiene, ¿no? La difusión de imágenes, las extorsiones, esto que estábamos hablando, los ciberacosos, las amenazas, esto tiene alcance global, no necesariamente tiene que estar en el mismo lugar y sitio, digo, de posición de espacios, sino puede ser una persona con un IP acá y otra persona en cualquier otro lugar del mundo, eh, hackeando cuentas, robando identidad y por supuesto haciéndolo estragos con estas herramientas. Y la posibilidad, por supuesto, de localizar fácilmente a las personas y a la información. Por supuesto, estamos hablando de personas que manejan muy bien la tecnología y de que sus víctimas en esta disparidad, en estas balanzas, ¿no? El empoderamiento de quien sí tiene el mejor uso de tecnología contra quien no tiene eh, un buen uso de ellas, bueno, genera otra vez estas balanzas desequilibradas en el ejercicio de poder. Bueno, esto sí puede posicionarnos en papel de víctima, no tan solo a las mujeres, sino a cada uno de nosotros en las circunstancias que nos toque vivir o atravesar. Esto, por supuesto, no es propio. Esto está sacado ya de un informe de la ONU en el 2018. Hay otros aspectos también que contribuyen y que invito a leer ese informe. Esto, por ejemplo, ¿no? En las que decíamos hace un ratito, las apps de geolocalización, en donde se puede ver el recorrido que hace una persona, cuánto tarda de un lugar a otro, que en principio quizá uno pensando en nuestros familiares, en un medio de seguridad, en determinadas horas, en determinados días, ¿no? Pensándolo en ese lugar, puede aparecer como beneficioso, pero en otras, bajo otro contexto, este marcar el tiempo, marcar el punto a punto de donde va a circular una persona, una mujer, empieza no a ser una cuestión de seguridad, sino al contrario, a ser una circunstancia amenazante para la seguridad física y emocional del usuario. Entonces, después de haber hecho este mínimo recorrido por lo que podemos entender las tecnologías estos delitos, o en algunos casos delitos y en otros casos no están tipificados como tal, pero sí una conducta abusiva, decimos qué es lo malo y qué es lo bueno. Un poco lo venimos anticipando. No está bien ni está mal. Creo que es absolutamente necesario. Hoy, sin los medios tecnológicos o con la prescindencia de la tecnología, sería muy difícil vivir en esta comunidad, porque de hecho nos movemos a través de estas herramientas hoy, el uso de WhatsApp, el uso de este medio que estamos usando otro, en realidad nacieron para beneficiar a la humanidad. Lo que estamos apuntando es a cuando eh, debemos reclamar lo abusivo de estos medios para los usuarios, o cuando uno de esos usuarios es abusivo en el uso de ese medio para con otro usuario que tiene que ver en este caso con una pareja, una mujer o una niña. ¿Qué tenemos bajo la lupa entonces, de acuerdo a lo que los estudios, los informes de las distintas organizaciones que estudian esta materia, especialmente aquellas que están dedicadas a la mujer? ¿Cuál es la relación que existe entre la violencia de pareja y las nuevas tecnologías? Fíjense el porcentaje. El 77% de las víctimas de ciberacoso han sufrido también alguna forma de violencia físico-sexual en manos de su pareja. Estamos hablando
del mundo real, o sea, offline. Y a medida que esas nuevas tecnologías han ido incorporándose en la vida diaria de la persona, los agresores se van aprovechando, extendiendo e intensificando el comportamiento abusivo, posesivo, controlador, lo que antes no era posible. A ver, este comportamiento en el mundo real también existió mucho antes de la incorporación de las tecnologías o del uso de las tecnologías. Quien maltrató físicamente a una mujer también no empezó con una cachetada como el primer acto o la primera circunstancia. Hubo, ¿no? Hubo un aprovechamiento. Ese comportamiento fue de menor a mayor hasta llegar a ese tipo de expresión. Bueno, em, con las TECs igual. También hay un comportamiento que empieza a extralimitarse. Lo que ocurre es que no sabemos cuándo o cuándo hay registro de esa extralimitación, ¿no? Parece hasta incluso normalizarse en algunas circunstancias. En los informes que aparecen también en la bibliografía especializada, dice, en varios informes se señala que las mujeres de 18 a 24 años se encuentran en particular riesgo de violencia digital, con una probabilidad del 27% mayor de ser víctimas de ciberabuso en comparación con los hombres. Este es un informe del año 2015. Y otro informe habla que estas mujeres son particularmente vulnerables, las de esa franja etaria, al ciberacoso. Y claro, porque son quienes mejor manejan o mayormente manejan las tecnologías y son usuarios de diferentes plataformas. Entonces, esto para quienes quizás algunos no conozcan este personaje, era de mi época, ¿no? Estas nuevas formas de violencia clásica, una clásica violencia, este personaje era Bad Bunny, sabía decir qué hay de nuevo, viejo. La pregunta también, antes de notar quizás la edad de cada uno, em, podemos hacernos la misma pregunta que este viejo personaje en este tipo de violencias clásicas, ¿no? Em, la, viol- la violencia es un clásico. El tema es, en este clásico, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuáles son estos otros ribetes? Bueno, podemos empezar a enumerarla, quizás algunos, habrá otros. Exigir a la pareja las contraseñas, las claves personales, espiar el teléfono, ¿no? Exigir que vea el teléfono y nos muestre con quién estuvo hablando, cuáles han sido los últimos chats, eh, sacar el teléfono de una cartera o exigir que se lo deje en determinado lugar y sea incluso sin patrones, ¿no? Que se les saque esos patrones o se compartan los patrones. Tratar de controlar la interacción en redes sociales, censurar las fotos, revisar los contactos, las conversaciones en línea, qué has dicho, si no has dicho, los posteos, los comentarios. Bueno, exigir a las parejas que muestre permanentemente la geolocalización o incluso en esto de las apps de geolocalización, en muchas ocasiones aparece que las apps se les pone a los teléfonos que comparten con los hijos, pero en realidad es para tener una geolocalización con el adulto y no propiamente con los chicos. Eh, Otra forma es obligarlas a enviar imágenes íntimas, exigirles hacer determinadas, bueno, videos, cosas, ¿no? Tener determinado comportamiento en las redes. Bueno, todo eso de esa violencia en línea produce daños reales, daños psicológicos, daños emocionales, daños físicos, daños sexuales, daños económicos e incluso laborales. En este informe de la ONU que recomiendo leer, dice, las mujeres afectadas a menudo se responsabilizan a sí mismas por acciones que pudieran haber causado la violencia y se retiran de los espacios digitales, se autocensuran y se aíslan socialmente. Además, es muy común que se vean revictimizadas por familiares, autoridades y medios de comunicación que con frecuencia les atribuyen la responsabilidad de protegerse en vez de recalcar la conducta ilícita de los agresores y de esta forma normalizan y minimizan esta violencia.
Esto que está pasando y que este extracto, este fragmento que les traigo, que les comparto en esta filmina, no es tampoco algo que no conociéramos del mundo real y del mundo de tiempo atrás, ¿no? Eh, Hay relatos muy concretos en los que dice, bueno, lo que pasa es que yo, porque me puse eh, o sea, un pantalón ceñido, porque usé determinado atuendo, provoqué que se irrite, o porque hice tal cosa, dije tal cosa, se irritaron, o sea, culpabilizándose cada una de ellas de la reacción o de la falta de gestión de emociones de aquel otro, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba en el mundo real ahora está instalado en estas nuevas plataformas y donde las mujeres, así como se aislaban antes, como este agresor lograba aislarla en el mundo real, aislarla de sus contactos, de sus vínculos, de sus familiares, también aquí logra aislarla del mundo digital o de las herramientas que las tecnologías ofrecen para incluso una inserción laboral. De hecho, tenemos actualmente, ¿no? El trabajo, el home office o trabajos que se pueden hacer con el uso de estas nuevas tecnologías y es otra forma, digamos, de cercenar la posibilidad de inserción laboral, lo que provoca, de hecho, daños económicos eh, y financieros a estas mujeres porque salen de este tipo de órbitas laborales. Entonces, ¿qué puedo hacer si soy víctima o conocemos víctimas de violencia digital? Primero, invitar a una pausa, hacer una pausa. Si hablamos en primera persona y somos protagonistas o conocemos a alguien que está atravesando esto, bueno, hacer una pausa y analizar la situación, tratar de visibilizarlo, de entender que esto no es normal, que no es común. El uso de la tecnología quizás sí, pero el modo en que se la usa no. Ir documentando estas agresiones, reportar, bloquear, denunciar, informarse, ¿no? Bloquear, cuando hablamos de reportar, bloquear o denunciar, en cada plataforma tiene la forma de ir denunciando el uso violento, el mal uso de esas redes. Buscar ayuda, por supuesto, y cuando hablo de buscar ayuda, son ayuda especializada, ya sea legal o en otros espacios donde nos confieran herramientas adecuadas para poder hacer frente a estas otras modalidades de violencia. Tuvimos últimas noticias en el mundo respecto de esto, sí. Les decía que llegó a tragedia. Sí, está el caso de Amanda Todd, fíjense, en el año 2012. Ella es una joven, es una adolescente que sube un video tiempo antes del suicidio, eh, bueno, donde ya se usaba la webcam, había subido imágenes íntimas y eso fue replicado, empezaron a amenazarla, bueno, todos los tipos de ciberacoso y sexting que acabamos de nombrar. Ella subió un último video de ella avisando de esta decisión, incluso llegó a mudarse de ciudad por la circunstancia, por el grooming, podríamos llamarle así hoy, a lo que ella vivía, y finalmente se suicida el 7 de octubre del 2012. Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Habrá pasado en otro país, pero si nosotros pensamos hoy en el mundo de la globalización, es como si dijéramos que pasó hoy y aquí. Eh, Esto terminó en tragedia. En otros casos, fíjese en Perú, más cerquita, todos, información reciente, dice el 61% de los escolares revela haber sido víctima de ciberbullying y un 91% de padres cree que esto no ocurre, quizás porque no dimensionamos, quizás porque no creen, quizás porque no entienden, eh, muchísimos quizás. Pero el acoso cibernético sí existe, el acoso cibernético sí produce depresiones, ansiedades, hay consecuencias en el mundo escolar para este tipo de circunstancias y de maltrato que tienen los niños, niñas y adolescentes, que pueden provenir de pares o de adultos. En este otro caso, detectan en Rosario 12 casos de ciberacoso sexual a niñas a través de redes sociales, ¿no? Llamado, también acá le llamamos grooming, en un operativo llamado Ángel Guardián, desde el año 2016. Ahí tienen el link para quien quiera seguir informándose. Em,
Y esto sí causa, como les decía, estos otros trastornos en la conducta que se evidencian en clases, se evidencian en la vida privada, en la familiar, en lo público. Aquí empezamos ya a poder ver cómo el alcance de ese artículo 1 de la CEDAW se visibiliza, se hace, si se quiere, y permítanme la expresión, se hace carne en estas circunstancias. En este caso es un diputado de 19 años, detienen también por, por estas conductas a un joven que le exigía a menores de edad fotos y videos de contenido sexual, eh, y por supuesto le prometía eh, premios. Y el juego de garantía de Quilmes en la provincia de Buenos Aires lo condena, eh, a, a- a este joven lo condena con prisión. Bueno, y es la primera vez que se habla de un abuso sexual simple con el uso de las tecnologías, ¿no? Esto es la jueza de Quilmes. Por eso es que acá en las noticias aparece como que modifica la figura penal del grooming al abuso sexual simple, bastante interesante. En nuestra provincia también, esto es muy reciente, agosto del 2023, antes de que tuviéramos la ley al respecto, la ley Olimpia, que es por la que estamos aquí, y quizás en un ratito podamos desarrollar aún más. Hablan ya en la ciudad de Tafí Viejo, secuestran celular, netbook por una denuncia de un ciberacoso sexual infantil, y esto, esta investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delito contra la Integridad Sexual número 3 de la capital, eh, y bueno, con la investigación que corresponde. En el mes de octubre se sanciona la ley 27736, que modifica la ley 26485, conocida como la ley Olimpia. La ley 26485 es la ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, como le decimos, una ley madre, una ley cardinal para nosotros. Tiene ya sus años. Y lo que hace la 27736 o ley Olimpia es incorporar esta modalidad de violencia a las otras modalidades que ya traía la ley cardinal entre su regulación, entre su articulado. ¿Por qué se llama Olimpia? En honor a esta mujer, Olimpia Coral Melo. Ella es una activista que desde el año 2018 viene, eh, fue destacada incluso como una personalidad destacada perdón, usé dos veces la redundancia, fue premiada como mujer destacada en aquel entonces. Ella en la época de juventud también había hecho alguna filmación de características íntimas con quien fue su pareja, y luego tuvo lo que se fue conocido como la porno venganza. Ella cortó con esa pareja y él es quien difundía sus imágenes en- masivamente en México. Ella como consecuencia de esa circunstancia vivida por ella, experimentada por ella, es que decide tener un protagonismo importante para la conceptualización de este tipo de conductas como otro tipo de violencia, y lo logra. Y en el año 2019 ya México promulga una ley especial sobre este tipo de conductas, la tipifica como tal, la tipifica como delito. Nosotros en Argentina, como consecuencia también de ese activismo, en otras organizaciones que bregan por los derechos de la mujer, promueven esto, se sanciona finalmente la ley, como les digo, en el 23 de octubre pasado. En uso de esa ley, como consecuencia de esa promulgación, desde nuestro juzgado, en un proceso de protección de personas que involucraba a una mujer y a su niña, su hija, no había iniciado a principios de años, y el defensor oficial, luego de haber dictado medidas de protección para esta señora y su hija, eh, se nos denuncia como un hecho nuevo que había imágenes en redes sociales
donde no solo había publicación no consentida de la niña, sino que había datos que pertenecían, o un contexto, posteos que pertenecían al expediente judicial, y donde nosotros sí sabemos que este expediente, todos los datos que contiene y todas las circunstancias de contenido privado. A partir de eso, y por supuesto la acreditación, que se ventilaban imágenes, posteos y hacían referencia a la situación procesal, es que decidimos aplicarla a la ley, por supuesto, sancionar al, al señor, al demandado en este caso, por ese uso abusivo, descontrolado, y que formaba parte de una, y pues tenía implicancia y consecuencia, por supuesto, todo lo que era la humillación y el hostigamiento para con esta señora. Ese fue el primer caso, luego lo aplicamos por segunda vez, hace poco ya en una prevención, haciéndole saber, previniéndole de la aplicación de la ley con las consecuencias y sanciones que la ley establece, o que no esta ley, pero sí la ley madre establece, y la facultad del juez para aplicar las sanciones que corresponden. Muy bien. ¿Cómo estamos entonces en todo lo que es Latinoamérica respecto de la tipificación de este tipo de conducta? Fíjense, ahí les traigo un mapa que es Latinoamérica, cómo está rotulado, titulado, ¿no? Ley de ciberdelitos, por decretos, todo tienen que ver con lo que es el uso de las tecnologías y el maltrato a mujeres. Eh, en cada uno de estos países donde está señalado, tienen una ley especial, nosotros recientemente con la 27736. Y para invitarlos a reflexionar en lo que ha sido este recorrido, me gustaría dejarles este extracto. Forma parte de un fragmento que dice: somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo, fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada. Pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance, y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Somos mujeres. Fragmento del verso de Elvira Sara. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a vos.